Ahora hablaremos sobre los pasos para la preparación dentaria. Esta vendría siendo la parte 3. Bueno, los pasos previos para poder tallar una preparación biológica es saber, ¿cierto?, si nuestro diente está vital o está desvital, ¿ya? Y eso lo vamos a saber por medio de una radiografía, ¿cierto? Esta radiografía preliminar en donde nosotros vamos a analizar la porción periapical, ¿cierto? Ver cómo está la cámara pulpar, ver si en el caso de ser diente tratado endodónticamente que esté bien sellado, ¿cierto? Que esté bien compactada su material de obturación endodóntica y también en el caso de llevar algún poste, ¿cierto? Que esté bien cementado, con una restauración en el sector oclusal de la mejor manera posible. Ahora, en el caso de ser vital, es ahí cuando se necesita la anestesia, ¿ya? Si es un diente desvital, no necesita anestesia. Luego, lo otro importante es tener un provisional realizado en base a un encerado, ¿cierto? O también tener el encerado en el modelo. Es súper importante eso porque nos va a permitir poder preparar y poder planificar mejor nuestra preparación. Tener confeccionada la llave de silicona con una sonda milimetrada. Esto nos va a permitir, ¿cierto?, poder calibrar nuestros tallados en el momento de la preparación y también planificar los desgastes según el tratamiento elegido y el material a utilizar. Entonces ustedes me preguntarán, ¿qué tratamiento elijo y qué material voy a utilizar? Y eso va a depender de lo que ustedes estimen para el paciente. ¿Ya? Tenemos que pensar que durante la práctica odontológica vamos a confeccionar o vamos a planificar restauraciones protésicas que pueden reunirse en dos grandes grupos. Aquellas que son de metal cerámica, en donde presenta un núcleo metálico, y una cerámica de recubrimiento, y en donde sí nos damos cuenta en la imagen los espesores que observamos aquí son menores que si lo comparamos con una corona libre de metal o una corona cerámica con núcleo fortalecido, ¿ya? Ahora, las coronas metálicas con núcleo fortalecido, o también llamadas las libres de metal o las metal free, como una corona con casquete de circonia, con cerámica de recubrimiento, aquellas con disilicato de litio, o coronas monolíticas con un solo material, la profundidad del tallado, sobre todo, la diferencia va a estar en la línea de terminación, porque la profundidad de tallado obviamente va a ser un poco mayor para darle mayor espesor, ¿cierto?, a estos núcleos fortalecidos. También va a depender del fabricante, ¿ya? Dependiendo de cómo nosotros planifiquemos, cada fabricante tiene ciertos espesores y ustedes deben averiguar cuál es el más apropiado para cada caso clínico. Acá tenemos un resumen, ¿cierto?, de las características de una preparación para una corona metal porcelana, en donde habla específicamente de todo lo que hemos hablado en la clase anterior, la zona del margen, ¿cierto?, vestibular, que debe tener una profundidad de 1 a 1.2, porque si se dan cuenta, necesitamos el espesor de 0.3, ¿cierto?, de metal, y luego lo que sigue, que puede ser de 1 a 1.5 milímetros, debe ser el espesor de la cerámica. Ya en la superficie vestibular, ¿cierto?, un tallado de aproximadamente de 1.5 a 2 milímetros, dependiendo de la estética que queramos dar, y en el sector, en el desgaste incisal, siempre deben ser 2 milímetros para dar espacio al metal y también a lo que es la porción de la cerámica de revestimiento. En la parte, ¿cierto?, palatina o la superficie lingual la superficie lingual, también un desgaste de 1.5 milímetros. Y luego, cuando hablamos de la zona del margen lingual o palatino, ¿cierto?, aquí va la diferencia, porque nosotros en el sector anterior podemos elegir un hombro redondeado o podemos elegir un chamfer profundo, ¿ya? En el caso del sector palatino podemos elegir un chamfer superficial que no va a ser más de un espesor de 0.5 milímetros. ¿Por qué? Porque en este caso, si lo vamos a confeccionar así, la superficie palatina, si la confeccionamos con un grosor de 0.5, va a ser, en ese sector va a ser metal. Obviamente es un sector que es palatino, no se va a ver, no es estético y no va a tener
importancia y relevancia en la estética del paciente. Ahora, si el paciente es demasiado juicioso y necesita de que su restauración sea totalmente cerámica, cambia un poco, ¿cierto?, lo que son las líneas de terminación. En este caso, aquí estamos viendo una preparación para un núcleo de cerámica con núcleo fortalecido, en donde las dimensiones de la preparación van de 1.5 a 2 milímetros en toda su extensión, tanto vestibular como palatino, siempre en palatino con una preparación de tipo supragingival, ya sea en metalcerámica como en cerámica metal frío completamente cerámica. Veamos ahora en el sector posterior dos opciones de tratamiento, metalcerámica en la primera imagen, ¿cierto? En donde vemos que en el sector vestibular tenemos un chamfer profundo, ¿cierto? Pero en el sector palatino podemos un chamfer que va a ser de tipo superficial. Lo mismo acá en esta imagen, en el sector posterior, ya sea molar o premolar, para una corona cerámica libre de metal, ¿ya? En donde las preparaciones son homogéneas tanto en vestibular como en palatino sin zona de transición. Veamos ahora las características de cada uno. En primer lugar, el ángulo de convergencia oclusal total en una corona metal cerámica en el sector posterior debe ser de 6 grados aproximadamente. En la caroclusal debemos tener una reducción de unos 2 milímetros. Luego, por vestibular, debe ser una preparación con dos ángulos con una profundidad de 1.5 milímetros. Un chamfer vestibular de 1.2 milímetros. En el sector palatino cervical, una terminación cervical de 0.5 milímetros respecto a los 2/3 cervicales vestibulares, ¿cierto? Y en ese sector, ¿cierto?, va a ser un chamfer superficial, ¿ya? La cúspide de soporte, ¿cierto?, en este sector debe ser biselada con un ángulo marcado, ¿cierto? 2 milímetros siempre cerca de la punta de la cúspide. Es sumamente importante el bisel de esa cúspide funcional debido a que vamos a evitar, ¿cierto?, que el material se fracture o se perfore. Y luego vamos a tener en la zona proximal una transición de 1.2 en el sector vestibular a 0.5 en el sector palatino, ¿ya? Ahora, la diferencia de esta con la cerámica de núcleo fortalecido, ¿cierto?, es que el ángulo de convergencia puede variar. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de una cementación que va a ser de tipo adhesiva, en donde la convergencia oclusal total ideal podría ser entre 6 a 12, pero no es tan indispensable, ¿ya? En este caso, lo ideal es dejar, ¿cierto?, estos ángulos de convergencia basados en la literatura, pero podemos tener ciertas variaciones, incluso llegar a unos 20 grados. ¿Por qué? Porque el cemento adhesivo va a cumplir con la función de retención. Ahora, la caroclusal siempre 2 milímetros, vestibular siempre en dos ángulos de 1.5 a 2 milímetros, el chamfer también de 1.2 a 1.5. En la zona cérvico-palatina se debe continuar con la línea de terminación que hiciste por vestibular, aproximadamente de 1.2 milímetros, 1.5, y siempre esta debe ser tallada respecto a los 2/3 cervicales vestibulares. ¿Ya para qué? Para que tenga una sola vía de inserción, ¿ya? Estas dos superficies. La cúspide de soporte siempre debe ser biselada. Aquí no se ve la zona del bisel, pero es muy importante esa zona del bisel. Y en la parte proximal, como vamos a tener la misma línea de terminación, no necesitamos una zona de transición vestibular hacia palatino, lo cual, obviamente, para lo que es el tallado, facilita mucho más, incluso hasta el despeje de la misma preparación. Ahora, tenemos este caso clínico en donde vemos en una misma boca la coexistencia de coronas totalmente cerámicas con un núcleo fortalecido, como las observamos en esta imagen aquí, y también vamos a tener aquellas que van a ser confeccionadas con una prótesis metal cerámica. ¿Qué nos quiere decir esta fotografía? Que en una misma boca podemos tener distintas preparaciones de acuerdo al plan de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, acá ya tenemos lo que nos entrega el laboratorio con los casquetes. Vemos que en el sector anterior se prepararon con coronas o núcleos fortalecidos, ¿cierto?, de circonio, libres de metal, que obviamente la preparación vestibular y palatina es la misma. Pero luego tenemos el caso de coronas que van a ser
Metalcerámicas en donde aquí observamos el casquete metálico, ¿cierto? Que sabemos que la preparación es distinta tanto vestibular como palatino. Ahora, no es pecado si nosotros hacemos una preparación chamfer profundo, tanto por vestibular como palatino, porque en ese caso, ¿qué hace el laboratorio? Recubre la zona palatina también con cerámica de recubrimiento, ¿ya? Ahora, y bueno, aquí tenemos el resultado final con ambos tipos de preparación. Vemos ahora, ¿cierto?, de la secuencia del tallado. En un principio, cuando estamos en preclínica, nosotros como docentes les damos las pautas para que de manera sistemática puedan seguir una secuencia lógica y obtener un resultado que va a ser más o menos predecible. Y ya después, cuando ustedes vayan adquiriendo experiencia, van a poder obviar alguno de estos pasos que les vamos a recomendar. Ahora, ¿qué les recomendamos nosotros? La secuencia de tallado tradicional, en donde consiste en la reducción de la cara oclusal o el borde incisal en primera instancia y en segunda instancia la reducción de la cara vestibular, luego la lingual y luego las superficies proximales. Hablemos de los tiempos operatorios. Lo primero es el tallado de los surcos guías vestibulares, luego la reducción del borde incisal o la cara oclusal, posteriormente las caras libres vestibular y lingual, en donde nosotros vamos a alisar, ¿cierto?, homogenizar estos surcos guías. Luego vamos a descontactar las zonas proximales, las tallamos y al final corregimos los ángulos y la terminación superficial o darle ese pulido a la preparación. Ahora, ¿cuáles son las piedras diamantadas que yo necesito o las fresas que yo necesito para hacer estos tallados? Bueno, estas son las piedras diamantadas que como docente les sugerimos para trabajar en preclínico, en la parte de simulación y en sus primeros casos. ¿Por qué van a cambiar después? Bueno, el hecho de que cambien las fresas cilíndricas por unas troncocónicas de extremo redondeado es porque las de extremo, las troncocónicas, al tener una angulación de 3 grados, si tallamos perfectamente siguiendo el eje axial del diente, vamos a tener un ángulo de convergencia total de 6 grados, que sería lo ideal en una prótesis metalcerámica. Pero eso realmente se ha comprobado científicamente que en estudiantes no se da, incluso en docentes tampoco se da, ¿ya? Porque eso te lo da la expertise. Por lo que nosotros recomendamos iniciar sus tallados con fresas cilíndricas y luego, para ya cuando estemos en la etapa del pulido, poder corregir con una troncocónica para darle esa angulación. Es mejor que tu preparación en un inicio quede bastante paralela y luego corregirla, que desde un inicio te quede muy cónica y no podamos corregirla después, ¿ya? Además de esta fresa, se recomienda una fresa cilíndrica, que vendría siendo esta, que vendría siendo de 0,14 de grano rojo, para hacer, ¿cierto?, lo que es el tallado, ¿cierto?, o el pulido de las zonas interproximales, porque esta va a ser lo suficientemente gruesa para hacer el tallado, pero lo suficientemente delgada, más delgada que la de 0,18. Y no deja estar así el diente vecino. Obviamente el diente vecino y los puntos de contacto de los dientes adyacentes se protegen con una banda matriz. Ahora, nombremos las fresas o las piedras. En este caso, vamos a tener piedras diamantadas nuevas, ojalá no recicladas por su capacidad de corte, ¿ya? Las fresas o piedras de diamante en forma de pelota de rugby las vamos a pedir de 0,23, que pueden ser de color rojo y de color azul. Luego vamos a tener las fresas o piedras cilíndricas punta redondeada, que vamos a pedir de 0,18, 0,10 y de 0,14, ¿cierto? Con el fin de poder manejarnos en el sector interproximal. Luego vamos a tener, ¿cierto?, lo que es la fresa que va a ser de punta aguja de color azul. Solo necesitamos esa porque la función de esta fresa solo es el descontactar en los dientes. Ahora, ¿cuáles van a ser los métodos para poder evaluar el chamfer y las caras axiales? Por medio de una sonda periodontal Carolina del Norte, ¿cierto? ¿Contra qué? Contra una llave de silicona o estampado, y esta la vamos a cortar en un sentido vestíbulo-palatino, en base al encerado en la línea media del diente, ¿ya? Para evaluar el chamfer siempre es mejor mirarlo desde oclusal y también podemos comparar la preparación contra la proyección de los dientes vecinos para poder estimar las profundidades a nivel de las fosas proximales, ¿ya? Ahora, calibrar también con un provisional, con un calibrador de metales, es la mejor opción que pudieran tener,
¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando, ¿cierto?, a un material que va a ser rígido y que podemos medirlo con mayor precisión y en base al encerado que hemos elaborado. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el espacio interoclusal? Con una sonda periodontal Carolina del Norte la evaluamos contra el antagonista, contra la llave de silicona o el estampado, ideal en el preclínico, o también calibrar con los registros interoclusales con un calibrador de cera, como lo estamos viendo en la fotografía. ¿Con qué medios? Con una cera rosada, con acrílico de baja contracción, que es el Duralay rojo, o silicona tipo masilla, o con un compuesto de modelar verde. Y también la podemos calibrar con el provisional, con el calibrador de metales, que es la mejor opción. Vemos en la imagen esta lámina de cera rosada de más de 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo, de 2 a 3 capas. Es decir, usted dobla esta cera rosada en 3 capas y esto va a hacer morder al paciente en máxima intercuspidación. O también lo puedes hacer con un compuesto de modelar de baja fusión. También lo puedes hacer porque este compuesto de modelar va a quedar rígido, ¿cierto? También podemos hacer el registro con un acrílico de Duralay o con silicona tipo masilla. Bueno, la técnica de la cera es relativamente buena, pero en este caso el calibrador de metal, al tener puntas, se va a incrustar en la cera y no va a medir correctamente. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo cuando hacemos estos registros. Muchas veces recomendamos a nuestros estudiantes, ¿cierto?, confeccionar un registro interoclusal con acrílico Duralay y luego medimos. Veamos ahora con los tiempos operatorios estas imágenes. Veremos los desgastes en forma parcial, en donde la mitad del diente queda sin tallar, es decir, queda indemne. Uno, tallamos los surcos guías, ¿cierto? Y hacemos la reducción del borde incisal o la cara oclusal, ¿ya? Luego hacemos el primer tallado de la cara vestibular. Luego seguimos con el tallado de la cara vestibular y lingual. Continuamos con las caras proximales, descontactamos y tallamos. Y luego corregimos los ángulos de terminación y hacemos el pulido de la preparación. ¿Ya? Acá podemos observar, ¿cierto?, el tallado completo, ¿cierto?, y luego con la corrección de los ángulos de terminación, ¿cierto? Aquí vemos la preparación ya terminada desde mesial y luego sobreponiéndola en el diente que está sin tallar, para que nos demos cuenta que lo que hacemos cuando tallamos es reducir el diente de tamaño en todo sentido. Aquí vemos la preparación terminada, ¿cierto?, desde vestibular y vista desde palatino en un diente anterior. Veamos ahora con la preparación biológica para una corona metal cerámica. Realizamos esta etapa de surcos guías. Esta etapa no es indispensable, pero es deseable en las primeras etapas, ya cuando estamos aprendiendo y sobre todo en las etapas de simulación. Se realizan los desgastes vestibulares o los surcos de orientación con una inclinación en los 2 tercios cervicales y con otra inclinación en el tercio incisal, siguiendo siempre la forma reducida del diente a tallar. Acá en esta imagen vemos cada uno de los pasos de la confección de nuestros surcos guía. Luego, los surcos guías van a desaparecer cuando los tallamos, por lo que no sirven para determinar la profundidad final de los desgastes. En el caso del sector posterior, se realizan con piedra de diamante cilíndrica, profundizando a nivel de los surcos oclusales en 1.5 a 2 milímetros y siguiendo la dirección del surco. Pueden realizarse además surcos guías sobre las vertientes internas cuspidias con una profundidad de 1.5 a 2 milímetros que luego se unen entre sí, conformando así el desgaste oclusal que sigue la anatomía cuspidia normal del premolar u molar que a usted le ha tocado tallar, logrando un espacio de 1.5 a 2 milímetros con respecto al diente antagonista, tanto en máxima intercuspidación como en los movimientos excéntricos. En el desgaste incisal se unen los surcos de orientación realizados y siguiendo una inclinación de 45 grados, como estamos observando en la primera fotografía, hacia palatino, utilizando una fresa diamantada cilíndrica extra larga de extremo redondeado, que en el caso del canino, este desgaste incisal va a ser determinado por las 2 vertientes, una mesial y una distal, siendo más larga la distal. Y luego procedemos a medir la profundidad del desgaste incisal de 2 milímetros con una sonda o regla milimetrada. Lo mismo acá,
¿cierto? Aquí estamos midiendo con una regla milimetrada, ¿cierto? El desgaste que se realizó. Lo mismo en el sector posterior, unimos los surcos guías y siempre recordar biselar la cúspide funcional. Asimismo, como se van uniendo los surcos guías y al estar utilizando una fresa con extremo redondeado, se va tallando solo la terminación tipo chamfer, en donde al introducir la piedra hasta la mitad de su diámetro, por ejemplo con una fresa de 0,18, obtenemos un chamfer profundo, mientras que si tenemos una fresa de 0,10, en el caso del sector palatino para una prótesis fija metal cerámica, ¿cierto? Vamos a hacer un chamfer simple de 0,5 milímetros. Ahora, aquí vemos delimitada, ¿cierto?, la línea de terminación vestibular con un chamfer profundo. Vemos cómo se talla esa zona y siempre estando paragingival o supragingival. En el caso de llegar a un nivel subgingival, no más de 0,5 milímetros por debajo, ¿cierto?, de esa margen gingival, ¿ya? Cuidado con la encía tal cual como lo explicamos la sesión anterior. Aquí observamos el chamfer profundo versus el chamfer simple. ¿Ven la diferencia entre una fresa y otra? 0,18 y 0,10, ¿ya? Igual forma, pero con profundidades diferentes, logradas con instrumentos de diámetros diferentes, ¿ya? Eso es lo importante, que ustedes comprendan que la línea de terminación va a ser dada por la punta de la fresa y no por la forma de la fresa, ¿ya? Porque la línea de terminación es dada por la punta, es más, por la mitad de la punta. Ahora, acá tenemos un desgaste de 1,2 milímetros y en esta etapa, si se quiere lograr un desgaste de 1,5 milímetros, se puede lograr en el alisado final. Entonces seguimos uniendo los surcos guías con las angulaciones de las mismas caras. Luego, como método de comprobación, tomo mi matriz de silicona cortada en sentido vestíbulo-palatino y mido con una sonda periodontal. Ojo cómo colocamos la llave de silicona, ¿ya? Esta debe ser bien gruesa, confeccionada de la mejor manera, ¿cierto? Y que se adapte bien a la superficie de los dientes adyacentes y que ésta no se deforme. Y de esa manera vamos a poder medir con la sonda Carolina del Norte la profundidad del desgaste. Aquí con una vista desde incisal vemos la cara vestibular que es convexa en sentido mesiodistal. Aquí todavía no hemos hecho el quitar los contactos interproximales. No olvidar al momento del desgaste esta doble angulación que debemos hacer. Al momento de preparar la pared singular se realiza primero la delimitación cervical con una fresa cilíndrica punta redonda y que puede ser de 0,10 y de esta manera profundizarla hasta la mitad con el fin de obtener una preparación tipo chamfer simple de 0,5. Ahora, si deseamos un chamfer profundo, siempre supragingival, utilizaremos una fresa cilíndrica de 0,18, la profundizamos hasta la mitad y vamos a tener una línea de terminación de 1 a 1,2. Todo va a depender de tu planificación y del material que deseas utilizar. Esta fresa debe ser paralela al eje mayor coronario y el desgaste de los 2/3 cervicales y siguiendo la convexidad mesiodistal propia de la cara palatina y lingual. El desgaste de la pared palatina se realiza con una fresa diamantada con forma de balón de rugby, ¿cierto? Otorgándole así a la pared palatina una concavidad que se extiende hasta los límites de la pared singular y paredes proximales. En el caso de los caninos, este debe poseer 2 vertientes, ¿ya? La profundidad del desgaste se va a controlar con sucesivos cierres oclusales céntricos por medio de un registro como una cera que podemos ir calibrando. ¿Ya? Aquí vemos la posición que debe tener esta fresa de balón de rugby y en el sector superior esta angulación que debe tener la fresa con respecto al eje longitudinal del diente. Cuando descontactamos, ¿cierto? Tallamos con una fresa de tipo aguja, siempre protegiendo los dientes adyacentes con una banda matriz. En este caso, nosotros como docentes les aconsejamos que para evitar problemas de que el paciente se traiga alguna porción de la matriz,
¿cierto? Y que nosotros coloquemos una cuña de madera y esta también se desaloje en el momento del tallado, vamos a recomendar colocar la matriz con el portamatriz. Y de esta manera aumentamos la seguridad tanto del desgaste como de que el paciente se traiga alguna porción de matriz. Se realiza con una fresa de tipo aguja y luego se continúa tallando con una fresa cilíndrica de extremo redondo de 0,10 para luego terminar con una de pulido con una roja de 0,14. Veamos el descontactado en el sector posterior, siempre protegiéndolo con una banda matriz con portamatriz. El tallado de las caras proximales continuamos desde vestibular hacia palatino con una fresa cilíndrica punta redonda hasta la zona de transición vestibular y lingual, cuidando siempre el diente contiguo con una banda con portamatriz. Aquí vemos cómo se observa la forma de la preparación y vemos cómo se ven ligeramente anguladas, casi paralelas, las paredes. Si están muy paralelas y el ángulo de convergencia es mínimo, ¿cierto? En esta fase de pulido podemos utilizar una fresa troncocónica del mismo calibre, ¿cierto? Pero con la misma punta. En este caso, una punta redondeada para darle un ángulo de convergencia un poquito mayor. Y luego hacemos el pulido de las superficies dentarias desgastadas y la línea de terminación cervical con una fresa multilaminada punta redonda de 0,18 filos. Aunque esta fresa es difícil de encontrarla, es por eso que nosotros les señalamos que para pulir con una fresa troncocónica o cilíndrica punta redonda de grano fino vamos a andar bastante bien. Ahora, ¿cómo evaluamos una preparación biológica en el sector posterior? ¿Cierto? Observando que las fosas y cúspides de soporte se encuentren en el arco, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que hacer una línea imaginaria de estas cúspides de soporte, ¿cierto? Y con respecto a nuestra preparación. Ahora, también podemos calibrar con nuestra llave de silicona con una sonda periodontal en las distintas dimensiones como vemos en esta diapositiva. Ojo acá con la colocación correcta de la matriz de silicona porque puede darnos errores por estar mal asentada, ¿ya? Entonces siempre debemos procurar poder observar bien cómo está sentada con los dientes adyacentes y de esta manera poder medir, ¿cierto?, los desgastes que hemos hecho en nuestra preparación biológica. Ahora, ¿cómo evaluamos la preparación biológica en cuanto al espacio interoclusal o también llamado clearance? Ya, debe ser de 2 milímetros hasta 2,5 milímetros para dar espacio al material restaurador. Ahora, ¿cómo lo podemos observar? ¿Cierto? Lo podemos calibrar con una llave de silicona cortada en sentido mesiodistal y una llave de silicona en el modelo, en boca. Suele ser más fácil en el modelo más que en boca, ¿ya? En el caso de que estemos en boca, es mejor decir al paciente que ocluya, ¿cierto? Como estamos observando aquí, que el paciente logre la máxima intercuspidación y a partir de ahí o desde ahí hacer la medición con la sonda Carolina del Norte. Eso es cuando está en máxima intercuspidación, pero también el clearance o el espacio interoclusal debe evaluarse también en movimientos excursivos, ¿ya? Sobre todo si estamos hablando de la guía anterior, que comprende de canino a canino. ¿Ya? Entonces, en este caso hacemos los movimientos y siempre observamos el espacio interoclusal que va a proporcionar nuestro desgaste. Es importante, chicos, que practiquen bastante, ¿ya? No se pongan a observar distintos tipos de videos porque cada video o cada cirujano dentista tiene su manera de poder tallar. Nosotros estamos basándonos, ¿cierto?, en la evidencia científica de cómo un estudiante de odontología puede alcanzar, ¿cierto?, la expertise, siempre siguiendo de manera sistemática estos protocolos. Entonces, de esta manera, les recomendamos que vean el siguiente video que aparece acá de YouTube, que lo vamos también a mostrar, ¿cierto?, en nuestra clase en vivo, ¿ya? Quiero agradecerles y siempre tienen que pensar que en un principio todo tipo de tallado o todo tipo de preparación dentaria requiere de mucha práctica, por lo que les recomiendo de que siempre estén con su modelo de simulación, ¿cierto?, practicando previo a hacer un tallado en su paciente en vivo. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en una próxima ocasión.